su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Pues la primera palabra que tenemos en el orden se encuentra en Lucas 23, 34, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Y esta primera palabra es la que dice en la segunda parte. Lucas 23, versículo 34. Y dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, esta primera palabra tiene mucho sentido para nosotros que hemos experimentado el perdón de Dios. ¿Quiénes estuvieron participando en todo el arresto de Jesús, en el juicio del Señor Jesús? Pues en el capítulo 22 de Lucas y en el capítulo 23 hay muchos participantes dentro de ese suceso. Por un lado estaba el primero que participó fue Judas, fue uno de los 12 que entregó al Señor Jesús. Estaban los jefes de la guardia del templo, los ancianos,
los custodios, los soldados, los escribas, los gobernantes, el pueblo que estaba presenciando todo esto. Y si hablamos de nombres en específico, pues siempre sale a relucir el discípulo o el apóstol Pedro, que fue el que estaba dentro del lugar donde estaba el Señor Jesús y le niega, y en Lucas menciona que el Señor lo vio cuando la última vez que le negó. Y está Pilato y Herodes, y hay 2 lugares más para, si queremos ponerle nombre de quienes participaron en ese, pues estaba nuestro nombre, el suyo y el mío, porque éramos merecedores del castigo y participamos de alguna manera con lo que hemos ofendido a Dios, con lo que hemos agraviado a Dios, al Señor Jesús. Y estas palabras que Él pronuncia diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba lleno de compasión, de misericordia y de amor, porque nos estaba viendo que estábamos perdidos, y cómo el fruto de esa oración que Él hace tiene efectos hasta el día de hoy, y abrió el camino de salvación para todos nosotros. Esa frase de perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora nosotros, como hijos suyos, podemos experimentar el perdón cristiano, que es algo de lo más extraordinario y también de lo más extraño y precioso que podemos encontrar. Hay quien dice en un comentario que el Señor Jesús hizo y dijo muchas cosas maravillosas, pero ninguna como esta de: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus palabras contuvieron la ira de Dios, que la ira de Dios estaba dirigido hacia el pecador. La ira de Dios estaba en un castigo para el ofensor. La ira de Dios nos incluía a nosotros para muerte, pero el Señor abrió el camino que nos lleva a la vida eterna, de tal manera que más adelante en Mateo 27, versículo 54, está el centurión y están algunos de los soldados, testigos de la crucifixión, que pronunciaron estas palabras: verdaderamente este era Hijo de Dios. El Señor Jesús cumplió la profecía que se había dado por medio del profeta Isaías, cuando dijo: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estaba intercediendo por el pecador, y gracias a Dios porque escuchó esa oración y nos dio la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios porque podemos, en lugar de experimentar ira y castigo de Dios, podemos experimentar amor, vida eterna y una promesa que estaremos con Él. Y pues qué maravilloso es poder sentir que Dios está a la diestra del Padre y que puede ver a sus hijos regocijándose en el día y en la obra de salvación. Dios les bendiga. La segunda expresión que el Señor dijo en la cruz del Calvario, hermanos, fue vamos a decirles, es una petición contestada en el momento. Si ustedes
nos siguen en nuestra página de Cristianismo Profundo de YouTube, Yoba y yo platicábamos ayer, hablando de la oración, que Dios tiene 3 respuestas a nuestras oraciones, ¿verdad? Sí sabemos eso, ¿verdad? Muchas veces Dios nos dice no. Cuando le pedimos algo, Dios dice no. Es la que menos nos gusta. Pero Dios sabe decir no y Él sabe por qué dice que no. A veces dice, espera, no es el momento. Y cuando vemos más adelante, vemos la respuesta de Dios a esas oraciones. Y ha pasado un tiempo y es porque Dios dijo, espera. Y a veces dice, sí, al momento. Y es el caso de esta segunda expresión en la cruz del Calvario. La segunda palabra de Jesús en la cruz es una promesa de salvación hecha por el juez supremo. El Salvador se convierte en juez y Él como juez recibe esa petición y da la respuesta. No es un perdón temporal, sino es la recepción, hermanos, de la paz gloriosa de Dios para quienes lo reciben antes de la muerte, pero para el que lo recibe antes o durante la muerte es para toda la eternidad. Aleluya, tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Lucas capítulo 23, a partir del versículo 32 hasta el 43 está esta narración. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Me llama la atención esta pregunta del que reflexionó. A aquel blasfemo que estando en la cruz en la misma condición, y le dijo en forma de pregunta, ¿no temes a Dios tú estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, entonces este hombre le hace una petición al Señor. ¿Y qué le dijo, hermanos? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, lo voy a pensar, de aquí a que muero y resucito, lo voy a pensar y luego te respondo. Entonces, ¿perdón? ¿No dice así? Perdón, ¿qué versión están leyendo? ¿Están leyendo la Biblia? Ahora pregúntenme, ¿y cuál está leyendo usted, verdad? Porque agarré monte, ¿verdad? A propósito, para que despertaran. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hasta la petición. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora me comprenden lo que explicaba hace rato acerca de la oración. El Señor a veces dice no, a veces dice más adelante, pero a veces nos dice inmediatamente sí. Como en este caso el Señor le dijo hoy. Pero ¿a qué respondió el Señor con un hoy estarás conmigo en el paraíso? A la petición de un hombre necesitado de Dios que le dijo, acuérdate de mí. Una petición, hermanos, digna de recordar en cada momento de nuestra vida. Es una súplica por misericordia que también revela su compasión y recuerda a este hombre que podía tener esperanza aun cuando estaba caminando separado de Dios. Con esta petición este hombre demuestra la fe verdadera de un ladrón que estaba prácticamente agonizante. Y Cristo en su gracia,
Cristo en su amor le aseguró en ese mismo momento. Él pudo escuchar, hermanos, y el Señor le aseguró su salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pocas personas tienen esa oportunidad. No podemos cuestionar la salvación de nadie. A veces nosotros en nuestros sentimientos alimentamos cierta esperanza cuando un familiar, cuando un ser querido, cuando un amigo, cuando alguien muy conocido nuestro fallece y sabemos que fue renuente a las cosas de Dios, caminó separado de Dios, siempre escuchando, siempre rechazando, pero nos llena una esperanza, hermanos, cuando alguien dice: en el último momento le prediqué y me hacía con la cabeza sí, y eso nos hace decir: creo que está con el Señor. No es el caso de este hombre. Este hombre pudo escuchar en los últimos minutos de su vida, hermanos, la respuesta a su oración, cuando el Señor, también a punto de morir, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Jesús, sin duda alguna, amados hermanos, es el Salvador de vidas destruidas por el mal, por el pecado, de ánimos destruidos por el pecado, de situaciones de la vida, hermanos, que nos hacen caminar a veces sin ánimo, sin fe, sin esperanza, a veces con una actitud de derrota a causa del pecado. Pero, hermanos, no debemos desesperarnos. La misma petición de este hombre puede ser nuestra petición, y esta puede ser todos los días: Dios, acuérdate de mí. Y créanme, hermanos, que si tomamos tiempo para agarrar la palabra del Señor, vamos a escuchar las mismas respuestas de Dios cuando tenemos ese clamor: acuérdate de mí, Señor. Porque la Biblia nos enseña que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. La gracia de Dios ha operado una obra maravillosa en el corazón de este malhechor, hermanos. Por eso él tuvo esta respuesta. Pero, hermanos, déjenme decirles tres cosas que provocan esta respuesta de Jesús. Y podemos llamar lo que provocó esta respuesta de Dios, hermanos, es el fruto del arrepentimiento, que es temor a Dios. Cuando hay arrepentimiento, hermanos, debe haber en nosotros respeto a Dios, gratitud a Dios, alabanza a Dios, amor a Dios. Eso es lo que conocemos en la Biblia como temor al Señor. Y este hombre, sin duda alguna, llegó a ese momento como fruto del arrepentimiento. Proverbios 19:23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El segundo fruto de arrepentimiento que vemos en este hombre, hermanos, que hizo que el Señor respondiera como respondió, es la convicción de pecado. Es decir, es reconocer, hermanos, nuestra propia culpa delante de Dios. Cada que, válgame la redundancia, reconocemos que la cometemos. Y caray, podríamos decir que arroje la primera piedra que se sienta libre de culpas. Pero, hermanos, reconocer nuestra culpa debe llevarnos a apartarnos. Ese fruto de arrepentimiento debe traer en nosotros la convicción de que hemos fallado, para apartarnos de esas cosas que ofenden al Señor. El salmista, en uno de los tiempos más oscuros de su vida, y cuando escribió el Salmo 51, dentro del Salmo 51 el salmista dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para ser reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Y el tercer fruto de arrepentimiento, hermanos, es volverse a Jesús de veras, de todo corazón, hermanos, y reconocer que Él puede ser su Salvador, su Señor y su Rey. Tenemos que volvernos a Dios. Ya hemos recuperado el respeto hacia Dios. Ya hemos reconocido que fallamos y le pedimos perdón, y ahora tenemos que volvernos hacia Él para reconocer que Él puede ser y quiere ser nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Rey. Hay una promesa maravillosa del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor responde, hermanos, a una solicitud, a la solicitud del malhechor. Y miren este tipo de poema que me encontré. Y Jesús le dijo: hoy, qué prontitud para responder. Estarás, qué certidumbre del lugar a donde iba a estar. Conmigo, qué mejor compañía. En el paraíso, el reposo eterno. Es una palabra de esperanza, hermanos. Nuestras peticiones tienen respuesta cuando reconocemos al Señor. A mí me tocó una porción de la palabra. Me encantó cuando la leí, cuando la estudié. Estuve viendo parte de la humanidad de Jesús. El texto está en Juan 19:26. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, 19:26, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Voy a empezar diciendo que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Dios pasó por todo lo que nosotros pasamos. Yo no me imagino una situación similar, pero si usted se puede imaginar a Jesús en la cruz, lo que estaba sufriendo, no estaba pensando en Él. Jesús no estaba pensando en sí mismo. Cuando nosotros pasamos por un problema, me está pasando esto, me está pasando aquello. Jesús no es así. Jesús no es como nosotros. Hay un canto que dice: no es como yo, ¿verdad? Y Jesús no es como yo. Jesús es perfecto. Jesús estaba viendo por los demás, y en este caso estaba viendo por su mamá. ¿Por qué? Él fue el primogénito, el primero que nació. Él tenía la responsabilidad como hijo primogénito de cuidar a sus hermanos, de cuidar y suplir también para su familia, incluyendo su madre. Jesús en la cruz ve a su discípulo a quien amaba, Juan, lo vio, y fuera de todo ese sufrimiento, ahí lo vio a él, lo vio a las Marías que estaban ahí también, y le dijo a su mamá: mujer, he ahí tu hijo. No le dijo mamá, ¿se dan cuenta? Pero no es porque le estuviera faltando el respeto. Al contrario, le estaba dando el máximo respeto. Mujer, he ahí tu hijo. Cuando nos acercamos a Jesús, recordemos que estaba en esa cruz, y la persona que estaba, la persona que fuera a ver a Jesús o que estuviera de parte de Jesús, vaya, los consideraban también como, algunos como herejes. ¿Recuerdan cuando alguien dijo: hey, tú también estabas con ellos? Y dijo: no, yo no los conozco. ¿Se acuerdan? Pedro lo negó. Les daba miedo. Pero esas mujeres y él estaban ahí en la cruz,
No les estaba importando lo que dijeran de ellos. ¿Qué nos enseña? Cuando tú te acercas a Jesús, tus miedos se disipan. Si tú te acercas a Jesús, esos miedos se van. Lo que qué dirán, el qué va a pasar, queda atrás. Porque Jesús está viendo por ti. Fue lo que le dijo a su mamá. Luego dice en el 27, después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y no se crean que le dijo nada más por decirlo así de, mira, ahí está tu hijo y ahí está tu mamá. Estudiando la palabra que dice tu madre, es tu mamá, es como si fuera su verdadera madre. Le está encargando a su mamá, a su discípulo amado, como su mamá. Y el discípulo dice que más adelante que realmente toma ese compromiso. A veces, les digo, pasamos por problemas y pensamos que nuestro problema es el yo. Pero no, hay que acercarnos a Jesús. Y Jesús disipa todos esos temores. Jesús se preocupó en ese momento y se sigue preocupando por su vida. No murió en una cruz nada más para algunos cuantos. No murió en la cruz nada más para los que estamos aquí. Murió en la cruz por ustedes y por todo el mundo. ¿Sí? Qué enseñanza que también murió por su familia, por sus amigos, por las personas que conviven todos los días. Y es importante tenerlo en cuenta. Jesús 100% hombre, no tuvo pecado. Él llevó nuestros pecados y murió en esa cruz y resucitó. Y aún en el dolor se preocupó por usted, por mí y por todos. Esa es la palabra que tengo. Dios les bendiga. Y por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo 46. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, un predicador con el cual estoy de acuerdo decía que al tratar estas instancias de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deberíamos, por así decirlo, quitar el calzado de nuestros pies, porque de alguna manera estamos en terreno santo. En esta tarde, hermanos, me ha tocado recordar la cuarta palabra que expresó nuestro Señor estando ya crucificado en la cruz. Mientras que nuestro Salvador se encontraba suspendido entre el cielo y la tierra en una cruz. Una expresión, mis hermanos, que sin duda alguna nos ha puesto a meditar, nos ha puesto a pensar. Si usted es un lector serio, y yo sé que usted es un lector serio, es muy probable que esta expresión le haya despertado algunas preguntas. ¿Qué es lo que nuestro Señor expresó en ese grito de desesperación? ¿Qué es lo que estaba pasando por su mente? ¿Acaso estaba flaqueando su fe? ¿Qué era lo que estaba sintiendo nuestro Señor realmente? Y en este momento veremos a la luz de su propia palabra, mis hermanos, lo que esa expresión de dolor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, realmente significó.
Podemos asegurar, mis hermanos, que Jesús nunca dudó. Amén. Su fe nunca flaqueó. Podemos ver, mis hermanos, en la misma expresión. Jesús dice, Dios mío, Dios mío. Demostrando así, mis hermanos, que independientemente de sus circunstancias, independientemente de su situación e independientemente de su dolor, Jesús seguía declarando a Dios como su Dios. ¿Cómo dudar, mis hermanos, de ese Dios que lo guardó cuando él era pequeño e indefenso? Poniendo sobre aviso por medio de un ángel a José. ¿Recuerdan la historia? A José, su tutor en la tierra, cuando Herodes el Grande perseguía su vida. ¿Cómo dudar de ese Dios, mis hermanos, que declaraba públicamente, mientras Jesús era bautizado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿Cómo dudar de ese Dios que mandó a un mismísimo ángel a fortalecerle en el Getsemaní? Jesús, mis hermanos, estaba citando el Salmo 22, escrito por el rey David 1000 años antes, que si bien comienza con una expresión de desolación, termina con declaraciones de gozo, alabanza y plena confianza en el Señor. Así que lejos de ser una muestra de debilidad en la fe de Jesús, era una expresión de confianza plena en el Padre Celestial. Ahora no hay tiempo, pero por favor luego lea el Salmo 22. Además, hermanos, tenemos que tener en cuenta todo lo que pasó en los últimos días de nuestro Señor. Él estaba totalmente consciente de lo que estaba por suceder. No fue algo que lo tomara por sorpresa. Nuestro Señor Jesucristo no fue víctima de las circunstancias. Podemos ver por el testimonio de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que Jesús anuncia su muerte por lo menos 3 veces de manera muy detallada. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Jesús no solo no ignoraba lo que estaba pasando, sino que voluntariamente disponía su vida por amor a nosotros. Recuerden lo que dice Jesús en Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Podemos concluir, hermanos, que Jesús nunca dudó, que su confianza en Dios nunca menguó, que su fe nunca flaqueó. ¿Qué significó entonces la expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como decía Dani, hermanos, no podemos olvidar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y fue en su humanidad que Jesús cargó con nuestros pecados. No tenemos, hermanos, la capacidad de imaginar el dolor, la angustia física y emocional que estaba padeciendo nuestro Señor. Pero sin duda alguna, hermanos, su mayor dolor provenía de su separación temporal del Padre. Su desespero y su agonía en su grito de dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toma sentido porque por primera vez estaba privado de su comunión con el Padre por causa del pecado. Por causa del pecado, Dios ocultó su rostro de él.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en el momento más difícil de la vida de Jesús, su padre voltea el rostro y lo abandona? Esto nos enseña, mis hermanos, la seriedad y la severidad con la que Dios trata el pecado. Nuestro Dios, 3 veces santo, no tolera el pecado. Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. De modo que nuestro Señor Jesucristo no solo sufrió la ausencia de su comunión, sino que bebió totalmente la copa de la ira de Dios. Ahora, Dios no estaba al lado de Jesús como Padre Consolador, sino como el juez omnipotente del universo, aplicando todo el peso del poder de su justicia sobre él. Todo lo que tú y yo tendríamos que haber sufrido, hermano, lo que tú y yo tuvimos que haber padecido por causa de nuestro pecado, en ese momento, millones y millones, por así decirlo, millones y millones de infiernos cayeron sobre la persona de Jesús. ¿Puedes imaginar su sentir? El único ser puro, limpio, perfecto, santo, que nunca pecó, ahora estaba siendo hecho pecado y maldición por nuestra causa. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. No olvidemos, hermanos, ni por un segundo, que Jesucristo en su naturaleza humana no solo fue víctima por el pecado, no solo pagó la pena por el pecado, sino que sin culpa, puesto que Él nunca pecó, sufrió en sí el efecto directo e inmediato del pecado, la muerte espiritual, que consiste precisamente en la ausencia de la comunión con el Padre. Era tal su sentir, hermanos, que es la única porción de los evangelios donde Jesús no se dirige a Dios como Padre y expresa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy grave era la carga que caía sobre él. Así pues, mis hermanos, podemos concluir que la cuarta palabra no expresa falta de fe, pero sí un dolor insostenible por la ausencia de su comunión con Dios por causa de nuestro pecado que fue sobre él. Amén. Pero gloria a Dios, esto no termina ahí. Amén. Hermanos, abramos la Biblia en Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta es la quinta palabra o expresión que nuestro Señor dijo en la cruz. Con esta expresión, Jesús manifiesta su total y genuina humanidad. En Filipenses 5, del 7 al 8 dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Según el relato del evangelista Mateo, en Mateo 27, 33 y 34,
dice que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y en Marcos 15:23 dice que le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto era un brebaje que se daba para sedar y anestesiar a los que iban a ser, los que habían sido condenados a muerte. Entonces, preparaban este brebaje y se lo daban al inicio de la crucifixión, antes de colgarlos, le daban este brebaje para que pues pasara sus últimos momentos sin dolor, en una inconsciencia o subconsciencia. Pero nuestro Señor quería estar consciente hasta el último momento de lo que estaba haciendo, de lo que estaba padeciendo. Él no estaba huyendo al dolor, no estaba pensando, aun cuando oró antes, ustedes recuerdan, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, supo que iba a ir a la muerte, supo lo que iba a padecer, estaba dispuesto a hacerlo. ¿Recuerdan esa frase? Que el Señor Jesús afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Sabía, era la última vez que iba a subir a Jerusalén, afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Sabía lo que esperaba y les dijo, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser crucificado, ¿verdad? Va a ser entregado. Entonces el Señor sabía y Él no estaba pensando en eludir ese dolor, porque Él lo quiso enfrentar por ti y por mí. Por ti y por mí Él enfrentó eso. Entonces, nuestro Señor como verdadero hombre tuvo sed. Ya recordamos, o ustedes recuerdan, todos recordamos ese momento cuando cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. El Señor estaba cansado y sediento y le dijo, dame de beber. Y se entabló una conversación en la cual el Señor le dijo, bueno, si tú supieras quién es el que te pide agua, no serías el mismo caso, tú me pedirías a mí agua. Entonces estuvieron allí, Señor, tú no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Pero concluye el Señor con estas palabras y dejó en claro que el que bebiere de esa agua iba a volver a tener sed, de esa agua que tenía la mujer que podía sacar con su cántaro de ese pozo. El que bebiera de esa agua iba a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. En este momento en que nuestro Señor se encuentra colgado de esa cruz, me gustó la expresión, entre la tierra y el cielo, dijo mi hermano Giovanni, así estaba, ¿verdad? No tenía los pies en la tierra y todavía no llegaba a la diestra del Padre y estaba allí, ¿verdad? En ese lapso de estar entre la tierra y el cielo. Y allí en esa cruz exclamó, tengo sed. Porque tras horas de sufrimiento, de tormentos a los que lo sometieron, ustedes lo pueden leer, pero yo creo que todos sabemos y se nos parte el corazón cuando vemos esas películas donde lo están crucificando, cuando son una apariencia, ¿verdad? Es una apariencia, no es algo real, pero el pensar que le hicieron eso y mucho más a nuestro Señor, duele ver eso, aun cuando sabemos que es actuación, pero el Señor no estaba haciendo una actuación. Y ese canto que entonamos al principio, siempre me hace llorar, porque dice, bueno, ahí va y todavía le daban de latigazos y le decían, levántate, maldito. Y él, pues sí, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónalo, Señor. Y luego también viene la parte que dice, sed tengo de un amigo, sed tengo de...
de un amor, sed tengo de que el humano tenga compasión. Bueno, es el canto, pero ven, seguimos. Después de esas horas de la madrugada que estuvo orando y que estuvo padeciendo y que estuvo sudando gotas de sangre, eso hablaba ya de una aflicción física que el Señor estaba padeciendo. Y después, cuando fue tomado, lo humillaron, lo golpearon, lo azotaron. Lo azotó primero Pilato y después se los entregó al pueblo, y el pueblo siguió en su tormento para el Señor. Él estaba deshidratado y tenía mucha sed tenía. Pero vamos a ver qué dice Salmo 69, versículo 20, y también después vamos a ver el 21, pero dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. El Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando tenemos mucha sed, ¿les ha pasado que la lengua se nos pega al paladar, se nos seca la boca y ni bien podemos hablar porque se nos ha secado la boca, porque no, por la misma deshidratación no se produce saliva, y esto provoca que la lengua se ponga pesada, se pegue al paladar? Y regresando al versículo de Juan 19, 28, que dice que Jesús, sabiendo que todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese. En Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso decía la profecía. Por eso lo dijo el Señor, para que se cumpliese la escritura. Dijo: tengo sed, pero no fue que no tuviera sed, tenía sed, sí, pero dentro de su calvario, dentro de todo sufrimiento, Él pronunció todas estas palabras que están a través de toda la palabra de Dios, o especialmente en los salmos. Y bien haríamos en memorizar el Salmo 22, igual que Isaías 53, igual que Salmo 51, pero Salmo 22 e Isaías 53 son porciones bíblicas que hablan de los sufrimientos de nuestro Señor, y bien haríamos en memorizarlos. Entonces, pero les decía que todas las profecías relacionadas al sufrimiento del Mesías se cumplieron allí, en esos momentos de extenuación de nuestro Señor. Él exclamó: tengo sed, para que la escritura se cumpliese, porque en realidad estaba padeciendo sed, una sed que ninguno de nosotros, en nuestra sed más extrema que hayamos tenido, nunca se va a comparar a la sed de nuestro Señor en ese momento en la cruz. Por más sed que usted haya tenido, hábleme de un día en la Rumorosa o en la Salada, en agosto, en julio, en agosto, en septiembre, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, que usted está allí y no tiene agua y ha tenido sed, pero nunca se va a comparar a la sed que padeció nuestro Señor ahí en la cruz. Nunca. Hoy tú y yo también debemos de tener sed. Sed de su presencia, sed de llenarnos de Él, sed de su palabra, sed de cambio, sed de transformación, sed de convivir en armonía, sed de vivir vidas santas, sed de la verdad, sed de justicia, sed de rectitud, sed de mitigar la sed de otros, sed de que en los hogares reine la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos de tener sed de fidelidad, sed de consagración. Debemos de tener sed de que la salvación llegue a todos los perdidos. Recordemos que en Jesús descubrimos la fuente de agua viva. En Juan 7, ya con esto termino, Juan 7, 37 al 39,
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Él, solo nuestro Señor puede saciar nuestra sed. Amén. Amén. Muy bien. Que es difícil imaginar lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo en ese día. Sin embargo, yo sé que aquí tenemos personas con muy buena imaginación y me gustaría que se imaginaran o que intentaran imaginarse ese momento. Y vamos a recorrernos un poquito más para atrás. Desde un día antes, cuando fue apresado nuestro Señor Jesucristo, fue llevado a ser juzgado, fue sometido a interrogatorios durante toda la noche, recibió insultos. Imagínenselo, traten de meterlo en la cabeza. Toda la noche sin dormir, recibiendo palabras de insulto. Toda la mañana siendo procesado en un juicio. Al mediodía cargando una cruz, caminando hacia el lugar donde va a ser crucificado. ¿Se lo pueden imaginar? Después de esto, ser clavado en una cruz con clavos que atravesaron sus manos y sus pies. ¿Se pueden imaginar el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo? Y aún así, en ese sufrimiento, está al pendiente de su madre, está al pendiente de los que lo ofenden, está al pendiente de la redención de todos los que en ese momento estaban ahí y de los que en un futuro conoceríamos su palabra. Y ya casi para terminar el día, por la tarde, no sé, quizás un poquito más temprano que ahorita, llega el relato en Juan 19:30. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Después de todo ese sufrimiento, tuvo fuerzas. No sé yo si fue un grito, no sé si fue un susurro, no sé qué tantas fuerzas pudo tener nuestro Señor Jesucristo después de todo ese trayecto que les cuento desde la noche anterior. ¿Qué tanta fuerza pudo tener para hacer la declaración que hizo en griego, tetelestai? ¿Por qué lo dijo en griego? No sé. Lo que sí quiero decirles es que la palabra griega tetelestai era usada frecuentemente y en muchos ámbitos de la vida cotidiana de la gente en ese entonces. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada. ¿Quién de aquí ha tenido un crédito de Infonavit que ya terminó de pagarlo? ¿Cómo se sintió después de haber pagado? Aliviado, creo yo. Yo pasé por eso. ¿Quién ha sacado un carro a crédito, un carro del año que tarda 5 años en pagar? ¿Cómo se siente después de haber pagado esa deuda?
Y así era usada esta palabra. O cuando un siervo completaba una tarea que le había sido encomendada por su amo, llegaba satisfactoriamente con el amo y le decía tetelestai, satisfecho. Al igual era usada por un artista al estar pintando el lienzo, esculpiendo una estatua, y al ver el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, de su imaginación, usaba esta expresión, tetelestai. Estoy satisfecho con lo que hice, ya terminé. Era un grito de victoria usado en una guerra, en una batalla. Y al terminar la batalla, el general se paraba en lo alto de la colina y gritaba tetelestai. Y todo el pueblo gritaba de júbilo, hemos ganado, triunfamos. Era utilizada en el templo. Cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía en ofrenda, el sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo. Y si el cordero era perfecto, sin mancha, entonces el sacerdote daba esta expresión, tetelestai. La palabra tetelestai era adecuada tanto pensando en Jesús pagando una deuda, como en el caso de que Jesús estuviera diciendo, ya terminé la obra que me encomendaste, dirigiéndose al Padre. A Jesús le fue asignada una tarea, la cual fue completada en la cruz. Y por eso hizo esta declaración, tetelestai, ya terminé, ya pagué. Completó todo lo que necesitaba hacer, cumplió con la ley a cabalidad, como nadie lo había hecho. Él estaba listo para morir, pero también estaba listo para 3 días después resucitar. En esencia, eso es lo que tetelestai significa. Eso es lo que significa la palabra que Jesús dijo colgado en la cruz después de todo ese sufrimiento. Eso es lo que significa. Sin embargo, se puede decir que Jesús no solamente terminó una obra en la cruz, sino que ahí mismo, Él, Jesús, estaba comenzando otra. La cruz fue el fin de algo y el comienzo de algo. Fue el fin de la era de la ley. Fue el comienzo de la era de la gracia. Fue el fin de los sacrificios que se habían ofrecido en el templo todos los días. Todos los días. Pero era el comienzo de una nueva era de gracia bajo la dirección del Espíritu en base al sacrificio que Jesús estaba haciendo en ese momento en la cruz. Mucho tiempo después, un hombre llamado Charles Spurgeon, conocido como el rey de los predicadores, se dice que en su vida algunas 10 millones de personas vinieron a Cristo. Un cálculo que se hace así somero, ¿sí? Dijo, tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. En otras palabras, tetelestai
Es una palabra que toma poca tinta para escribir, pero el significado detrás de ella es inmenso. Cuando uno piensa en lo que Cristo hizo, cumplió la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, me hizo libre. Me justificó. Y al mismo tiempo comenzó la nueva era de la gracia. Comenzó la era del Nuevo Testamento, eventualmente dirigida por el Espíritu Santo para salvación de todos nosotros los que estamos aquí. Usó una sola palabra con grandes implicaciones de beneficio para nosotros, los redimidos por Dios. Pero también puede ser para los que hoy estamos aquí o están aquí y no han sido redimidos por Dios. También puedes aferrarte a este tetelestai. 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 Consumado es. Ya acabé. Ya terminé. Aquí está la obra. Cuando el Señor dijo estas palabras, se conmovió el universo. Completó todo lo que estaba iniciado. Todos los demonios del infierno supieron que estaban vencidos. Todos. La muerte había sido destruida. La victoria fue total. Nuestro Jesús venció. Nuestro Salvador ganó la batalla. Y por eso estoy aquí. Por eso estás aquí. Y si no estás aquí, aunque estés presente y no estás en el grupo de los salvados, puedes estar aquí. Tetelestai. Señor les bendiga. Y mi hermano David mete este versículo allí. Cito, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso quiere decir tetelestai. Cristo anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra mí. Un decreto no se puede quitar. Nunca se puede quitar. Nadie puede quitar ese decreto. El único que lo pudo hacer fue Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Cito Mateo 27, Lucas, es que está todo tan enlazado, todo tan enlazado que Lucas 23, no, déjalo ahí. Gracias. Dice la palabra de Dios, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, está con esa palabra, tetelestai, clamando a gran voz. Era un grito, fue un grito horrible, un grito espantoso, porque dice clamando a gran voz. Fue un grito desgarrador y qué impresionante, ¿no? Que está al lado negativo, el Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque fue abandonado totalmente. El pecado estaba en Él. Jesús cargó nuestro pecado. Por eso Dios escondió su rostro. Porque Él se hizo pecado por ti y por mí.
Y aquí y dice, a Jesús nadie le quitó la vida. Él se pudo haber bajado de la cruz. Él pudo decir una palabra y todos hubieran muerto. Él pudo haber hecho con una sola palabra, con un solo ángel pudo destruir al mundo. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la escritura al pie de la letra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, cito. Todos los evangelios hablan del momento de la crucifixión que llegaron al Gólgota o Calvario, que en griego quiere decir el cráneo, que eso quiere decir cráneo, el lugar de la calavera. Era como una semejanza de cara, de cabeza, y por eso le llamaron Calvario. Y el Gólgota es una palabra aramea que se complementan. Pero todo eso fue un espectáculo, y los romanos sabían hacer espectáculos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Porque está aquí en esta porción de la Escritura, dice que el espectáculo, y en este espectáculo, habla la palabra espectáculo. Se cita también en Corintios, dice que los cristianos somos hechos espectáculo para el mundo. Y Roma, el Coliseo romano era un espectáculo para, allí se mataron a los primeros cristianos, fueron echados a las fieras, fueron los gladiadores, era cierto, fueron quemados, empalados, aserrados los primeros cristianos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, todos concuerdan. Juan dice que estaban 4 soldados allí. Ellos fueron los ejecutores de la muerte del Señor Jesús. Ellos le clavaron. Pero luego nos viene otro elemento. Dice que el centurión, estoy citando en Lucas 23, dice a toda la multitud, 48. El 47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Pero los demás evangelios dice, este era hijo de Dios, este verdaderamente es hijo de Dios. Y en otro texto dice que Jesús dijo, soy Dios. Soy Dios. Por eso cuando lo van a condenar, dijeron, ¿tú dices que eres Dios? No, tú dices que soy Dios. Tú dices. Pero Jesús era Dios verdaderamente y verdaderamente hombre. 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Mire, a Simón de Cirene lo obligaron a cargar la cruz. Al centurión nadie lo obligó, sino que él se dio cuenta cómo un impío puede creer en Dios, cómo un impío puede llegar a una conclusión tan asombrosa como el centurión romano dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué? Era un espectáculo impresionante lo que estaba allí. Cito lo que dice Isaías 53. Vaya a Isaías 53. Tantas cosas que se tienen que decir del Señor. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso fue a la cruz. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Me voy a otro versículo, versículo 12.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Su vida hasta la muerte es la sangre. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No se lo olvide, impíos, pecadores y transgresores. ¿Por qué tres palabras que tienen que ver con las personas? Porque el impío es que totalmente ha decidido ir en contra de Dios y no le importa. ¿Por qué la gente se va de vacaciones hoy? Pues porque no les importa. ¿Por qué prefieren irse a pasear y no escuchar la palabra de Dios? Porque no les importa. No les importa. No les importa. No les importa porque son impíos, pecadores, dice la otra parte, pecadores. ¿Qué es un pecador? Un pecador es una persona que no deja de hacer lo malo. Esa es su naturaleza, no puede cambiar porque no lo puede hacer, aunque él lo quiera hacer, no lo puede hacer porque necesita la gracia de Dios, porque si no la tiene, entonces es un pecador que está habituado a hacer lo malo y solamente lo malo y no puede obrar de otra manera porque su naturaleza está en él. Dice, habiendo orado por los transgresores y orado por los transgresores. ¿A quién se refiere? Estoy seguro que se refiere a los judíos. Los judíos eran transgresores de la ley. Los judíos quebrantaban la ley. Nadie puede obrar de la manera correcta. Romanos 1 dice, no hay justo ni aun uno. No hay ninguna persona buena. Entonces me regreso al espectáculo que estaba allí. Los romanos eran profesionales en hacer espectáculos precisos. El espectáculo era para que la gente tuviera miedo. El espectáculo era para que vieran lo que pasaba con los criminales. El Señor estuvo con los criminales. El Señor estuvo con los inicuos. Allí en el Gólgota, me recordaron aquí, y yo también me acordé, se desbordó la naturaleza del hombre. Hubo maldiciones, gritos, injurias, escarnio, burlas, golpes, maledicencias, blasfemias. La gente blasfemaba, injuriaba, golpeaba. Ya deje usted los golpes que al Señor le dieron. Los latigazos, lo flagelaron, su sangre chorreaba en su cuerpo. No quiero hablar de eso porque uno habitualmente dice, ay, pobrecito, tiene uno compasión. No, Dios estaba castigando al Señor Jesucristo. Todo el pecado estaba sobre él y toda la ira de Dios estaba sobre él. La ira de Dios estaba sobre Jesucristo. Esa es la manera en que debía morir. Pero fue por ti y por mí. Porque nosotros debíamos morir de esa manera. Nosotros. Él no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Nunca jamás el Señor pecó. Aunque fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. El templo de Dios se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo. Eso es lo asombroso del acontecimiento, que se rasgó el velo del templo y ahora toda la gente podía ver qué hay allí. La gente podía entrar al lugar santísimo porque Jesús tuvo el poder de rasgar ese velo y entrar hasta el santuario de Dios. Paso a otra cosa. Yo sé que estoy tan emocionado, pero estoy lo que dice la palabra de Dios.
Aquí hay otra cosa. Dice que el impío centurión, confesó que Jesucristo era verdaderamente Hijo de Dios. ¿Por qué los impíos pueden obrar de esa manera? ¿Por qué los pecadores pueden a veces cambiar o muchas veces cambiar? Porque Dios está de por medio. Pero mire esta otra cosa que me asombró. Y toda la multitud, versículo 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, el circo romano, fue trasladado al Gólgota, y ahí se oyeron las palabras más horribles y las palabras santas del Señor Jesús. Viendo lo que había acontecido, la gente se volvía golpeándose el pecho. Ahora la pregunta es, ¿se estaban golpeando el pecho porque se arrepintieron? No. La respuesta es no. No se estaban arrepintiendo. Estaban fingiendo que se había arrepentido. ¿Usted recuerda aquella parábola de el publicano, el rico y el publicano? Hablaba del judío, el judío que llegó al templo de Dios y se metió hasta adentro y dijo: te doy gracias, Señor, porque no te necesito, porque soy tan bueno y vengo aquí a la oración, ayuno, doy mi diezmo y gracias porque no soy como aquel. Pero allí había un hombre, el publicano, el que era pecador, el que estaba consciente que ni podía pisar el lugar santísimo. Estaba de lejos, y lejos quiere decir que estaba afuera del santuario. No estaba con todos los hombres que estaban allí, porque había un lugar de hombres. Él estaba afuera de ese entorno. Casi estoy seguro que estaba en el lugar de los gentiles. Y dice la Escritura, qué impresionante lo que dice el Señor Jesús, que estaba aquí ese hombre lejos del santuario, porque sabía que era pecador. Hay gente que nos sentimos tan buenos. Alguna vez yo me creí que era el pastor y muy bueno. No somos buenos, somos malos. Tú y yo somos malos. Tú y yo somos pecadores. ¿Usted cree que yo soy bueno? El domingo le tuve que decir a un hermano, pues yo vengo para ser mejor. Me estoy esforzando por estar en los caminos de Dios. Ahora la pregunta es hacia ti, ¿te estás esforzando por agradar a Dios? ¿O te vale? Agarra tus tilichis y vete de vacaciones. No nos agarremos de las palabras religiosas. Que nuestra garganta, que nuestra boca no nos impulse a ser religiosos. Aquel hombre estaba allá y dice que no quería levantar sus ojos al cielo. ¿Usted sabe cómo oran los judíos? ¿Sabe cómo oran? Ellos levantan sus manos así. Pero aquel hombre no se sentía digno de levantar sus ojos hacia el cielo y estaba cabizbajo. Pero había una confesión allí. Cabizbajo, y dijo, se golpeaba el pecho, se hería el pecho. Eso quiere decir herirse el pecho. Se golpeaba el corazón y decía, sé propicio, oh Dios. Los dos, el judío usaba la palabra Dios y este publicano usaba la palabra Dios, pero de manera correcta. Dios, sé propicio a mi pecador.
Podría hablar otras cosas, pero mejor me callo porque da coraje. Da coraje que la gente se vaya de vacaciones. De veras, da coraje. No tienen vergüenza. Y no lo digo porque no están aquí. Si estuvieran aquí también lo digo. ¿Por qué se golpeaban el pecho? ¿Por qué tembló? ¿Por qué se oscureció el cielo? ¿Por qué escondió Dios el sol? Mire la implicación universal que está aquí. La crucifixión de Jesús tiene una implicación universal. Él puede detener el tiempo. Él puede detener los astros. Cualquier astro Él lo puede hacer. Dios lo puede hacer. El velo del templo se rasgó. Un terremoto vino. A mí me agarró un terremoto allá en la Ciudad de México. Creo que era no me acuerdo si era el 75 o el 76. Estaba con mi hermano José Luis. Y yo vi cuando cayó la gente de rodillas en las avenidas. No cientos, miles de personas cayeron de rodillas. Y mi hermano tenía una expresión: estos ni con el temblor se arrodillan. ¿La gente se arrodilla con Dios? No. La gente es mala. Somos malos. Pero lo que hubo en este hombre, mire, el centurión. Jesús habló de otro centurión, ¿se acuerdan? No he hallado fe, ni tanta fe como en este centurión. Aquel centurión se convirtió a Dios, pero este centurión también dice que dio gloria a Dios. Porque un pagano, porque un hombre violento, fiero, sin misericordia, puede convertirse a Dios. Porque eso es lo que está diciendo aquí, que él dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este era un hijo de Dios y era hombre justo. Pero dice que: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho, expiró. Gritó el Señor con gran voz. Yo le digo una cosa, ya para terminar. No se dé golpes de pecho. No nos debemos dar golpes de pecho. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar. Tenemos que golpear nuestro corazón. Humillarnos verdaderamente. Convertirnos a Dios verdaderamente. Que no juguemos con Dios. Ahora, de aquí para adelante, es tu decisión. Tuya y mía, porque para mí también es este mensaje. ¿Usted cree que yo no me pasé de listo? Sí, sí me he pasado de listo. ¿Usted cree que no he fallado a Dios? También he fallado a Dios. He pecado también. Pero aquí estoy porque busco a Dios. Quiero ser mejor persona. Y me dio mucho gusto oír las palabras del Señor. Me pone a temblar. ¿Qué sería de mí si yo no me hubiera convertido a Dios? ¿Qué clase de persona, qué clase de hombre? Yo era malo. Me hubiera muerto hace muchos años. Yo te digo una cosa. Debes venir y confesar tu pecado. Confesar tu pecado a Dios. Tú y yo debemos venir.
el centurión verdaderamente se había convertido a Dios. No dice la Biblia, pero lo dice la Biblia. Dice que dio gloria a Dios. ¿Cómo este hombre pudo dar gloria a Dios? ¿Por qué los sumos sacerdotes no dieron gloria a Dios? Porque eran impíos, porque eran pecadores, porque eran transgresores. Y este hombre que era impío dio gloria a Dios y confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Hacemos un resumen, hermanos. ¿Qué aprendemos de la primera palabra? Es una palabra de perdón. Una palabra de perdón que todavía nos alcanza hasta este tiempo. ¿Qué aprendemos de la segunda palabra? Una palabra de salvación, una respuesta a una petición. En la tercera palabra, el cuidado que tuvo por su madre, vemos una palabra de amor, el eterno amor de Dios. En la cuarta palabra, vemos una palabra de expiación. Él cargó con nuestros pecados al grado de que el rostro de Dios se ocultó de él. En la quinta palabra, vemos una palabra de sufrimiento físico que nos deja entender, hermanos, que la Biblia no miente. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. En la sexta palabra, una palabra de victoria, palabra de triunfo. Gloria a Dios. En la séptima palabra, la palabra de reunión. Qué interesante es esa palabra, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo separado el Hijo del Padre? ¿Por qué estaba diciéndole otra vez? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y volvió al Padre. ¿Cuándo se alejó del Padre? Entonces, ¿cuánto tiempo duró esa separación? Que lo tuvimos en la tierra nosotros. 33 años. Nació y nosotros celebramos la Navidad. Vivió como hombre. Mostró su gloria, hizo milagros, hizo maravillas, pero llegado el tiempo de los profetas, entregó su vida por nosotros para volver al Padre. Y como decía el pastor Jiménez, hermanos, sucedieron cosas tan maravillosas. Miren, quiero que ya para terminar, hermanos, leer en Mateo, busquen su Biblia ahí en Mateo. Capítulo 27. Versículo 50, miren, hermanos. Si no trae su Biblia y usa la Biblia y quiere marcarla, miren, tiene que marcar eso en su Biblia. Dice el verso 50: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yoba, tú me platicaste del velo. Fíjense, hermanos, ¿cómo se imaginan el velo del templo? Ahora, les voy a decir una cosa. Los que están en el reto bíblico, pongan la atención. La próxima semana, yo creo, o en las próximas 2 semanas, vamos a leer Éxodo. Y ahí viene la explicación de este velo. Ahí viene en Éxodo, lo van a leer. Y ese velo fue el que se partió, el que estaba en el tabernáculo.
que estorbaba. Nadie podía pasar ese velo más que el sumo sacerdote una vez al año. Por eso es que tenía que partirse. ¿Cómo se imaginan ese velo? Lo van a leer, pero ¿cómo se lo imaginan? ¿Una cortinita? No pasaba ni la luz. El Yo al otro día me compartió una investigación. ¿Y qué decía del velo? Si amarraban un caballo de este lado y un caballo de este lado en la esquina y tiraban de él, no se podía romper ese velo. Lo dijo un historiador. Y cuando Cristo murió, ese velo se partió. Y de arriba abajo. Y eso quiere decir, hermanos, Dios dice, cuando quieras venir a mi presencia, la puerta está abierta. Ese es el beneficio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Yo no sé cuántos de aquí de Tecate que tienen un terrenito quisieran que temblara de tal manera que las rocas se partieran, porque sale bien caro romper rocas aquí. Y si alguien tiene un terrenito con muchas rocas y sabe que no puede construir, Señor, que tiemble otra vez y se rompan, ¿verdad? Y ese día así pasó y todos lo vieron. Puse una nota aquí, tengo una nota aquí, hermanos. El centurión que había estado y los que estaban ahí, cuando vieron todo esto, dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Para ese momento, hermanos, tal vez fue demasiado tarde. Tal vez nosotros escuchamos tanto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no tomamos la decisión. Pasa el tiempo, mañana quizás sea demasiado tarde. ¿Y saben que después vino otro terremoto? En el capítulo 28 viene la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor. Hubo beneficios gloriosos, como decía el pastor Jiménez hace rato, que involucran, ¿cómo dijo? Implican todo el universo. Implican todo el universo. Y muchos beneficios maravillosos de la muerte de Cristo. Hermanos, hay beneficios gloriosos por la resurrección de Cristo. Próximo domingo, a las 10 de la mañana, estaremos celebrando que Cristo vive y vamos a ver los beneficios gloriosos de la resurrección de Cristo. Y la próxima semana, si Dios nos presta vida y salud, vamos a estudiar unas palabritas que nos hablan de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que más o menos el hermano David lo estaba mencionando, para ver que nuestra reconciliación con el Padre costó la sangre de Cristo, pero tetelestai, ya fue hecho. Amén. Vamos a orar, hermanos, con gratitud a Dios por Jesucristo nuestro Salvador y Señor, que fue a la cruz por nuestros pecados. Padre, gracias, porque un día como hoy, hace 2000 años, entregaste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y estando hasta el último minuto de su vida, todavía dejó palabras de esperanza para la humanidad. Cada expresión del Señor en la cruz nos da una enseñanza a toda la humanidad. Te ruego, Dios, que nos ayudes a comprenderlo, a valorarlo, a vivir acorde a esa enseñanza por amor de tu nombre y a reconocer que el Evangelio es real, tiene resultados reales con Cristo en la eternidad, y todo esto se debe a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos darte gracias en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que expuso tu palabra. Gracias por nuestros hermanos que hemos alabado tu nombre y hemos recibido tu palabra. Gracias, Señor.
Síguenos bendiciendo y síguenos guardando en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús.